Buenos días, continuando con el ciclo de entrevistas de Alerta Informativa, en esta oportunidad tenemos el honor de entrevistar al profesor Fernando Núñez Pérez, quien es abogado de la Universidad San Martín de Porres, tiene maestría en la Universidad San Martín de Porres en Derecho Penal, además ha cursado el curso de maestría en la Universidad San Marcos sobre Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Bueno, vamos a dar paso a la entrevista. Profesor, para empezar con una pregunta y conocerlo a usted, ¿no?, como abogado y como estudiante de Derecho que ha sido su oportunidad, ¿cómo así usted elige ingresar a la Facultad de Derecho y qué lo motivó a ser usted abogado? En primer lugar quisiera agradecer la gentil invitación de Alerta Informativa por ser parte de esta entrevista. Alerta Informativa es hoy por hoy una institución que ha ganado mucho prestigio, en el que no solamente los abogados, quienes ejercemos el derecho, sino también los propios estudiantes, nos sentimos obligados a estar en permanente capacitación y de consulta. Yo la verdad les felicito a ustedes como Alerta Informativa porque nos permiten, ¿no?, a los estudiantes, abogados, profesionales del derecho, capacitadores, estar en constante estudio. Bueno, los motivos por el cual conllevaron a que quien hable estudie Derecho, en primer lugar es mi padre, ¿no? Mi padre es un abogado en ejercicio, tiene más de 40 años ejerciendo la profesión de abogado, también como abogado penalista, y en realidad eso ha sido uno de los motivos, uno de los pilares, la fuente por el cual me conllevaron a poder ejercer esta rama que es tan apasionada y más aún en el tema penal, ¿no? Más aún en el tema penal, ¿no? Ok, profesor. Para usted, ¿qué es lo que debe buscar un estudiante en el derecho penal? A ver, en el derecho penal, le comento algo desde mi óptica y mi experiencia, ¿no? Yo considero que, por ejemplo, en el Perú, el derecho penal es antes del 2000 y después del 2000. Antes del 2000, la visión del derecho penal era muy reducida o muy limitada. Me explico. Para ser penalista se decía, entre comillas, que bastaba conocer delitos de hurto o robo y homicidio, por ahí algunos casos de violación. Y dentro del contexto procesal, conocer el proceso ordinario y el sumario, punto. Esto es lo que algunos y en otras ramas de civil o laboral o comercial nos decían: no, para ser penalista es fácil, entre comillas digo, entre comillas, ¿no? Sin embargo, a partir del 2000, ¿no?, hay toda una suerte de estudios para otros tipos penales, no solamente que estén regulados en el Código Penal, sino de propuesta legislativa, ¿no? A partir del 2000, recordemos, viene ya todo el tema de estudio, de aplicación y de interpretación sobre los delitos contra la administración pública. Delitos que en su momento, no es que no existían en la realidad, sino que no llegaban al sistema y no eran materia de estudio porque no había jurisprudencia. Seguramente existían en la realidad peculados, tráfico de influencias, colusiones, cohechos, sin embargo no llegaban al sistema. Cuando digo al sistema, al Ministerio Público, al Poder Judicial, y no había pronunciamientos. A partir del 2000 hay toda una preocupación de estos nuevos delitos que, si bien estaban regulados en el Código Penal, pero no tenían una aplicación en la realidad, ¿no? Considero que a partir del 2000 hay todo un cambio en cuanto al sistema penal. Es por eso que hoy por hoy viene la preocupación del estudiante del derecho. Y cuando digo estudiante de Derecho, no solamente hablo de pregrado, el estudiante de Derecho de maestría, el estudiante de doctorado, el abogado que ejerce la profesión tiene que estar obligado a revisar no solo la legislación, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional. Entonces hay un mayor compromiso hoy de que quien quiere ser penalista, por ahí algunos se mofaban, para ser penalista es fácil, no, pero no. Hoy quien ejerce la defensa
o quien quiere especializarse en un tema penal tiene que tener un mayor compromiso de estudio con todas las instituciones que hoy abarcan, ¿no? Como estoy citando, la administración pública. Podría hacer mención también del tema ambiental, que también tiene su vinculación con el área penal, ¿no? Ha recibido ese tema minero. Así es, con la minería ilegal, por ejemplo, ¿no? El lavado de activos, que tiene vinculación con temas comerciales, las estafas que tienen que ver también con el mundo de los contratos, con el mundo de las obligaciones, ¿no? El sistema bursátil, ¿no? El tema financiero, es decir, todos esos temas tienen vinculación de una u otra forma con el derecho penal. Es como le digo a veces a mis alumnos. Yo ejerzo ahorita soy docente en la Universidad San Martín de Porres y ahí a partir del 10º ciclo hay especialidades: penal, gestión pública, empresarial y civil. Y en todas esas ramas siempre hay un punto penal. En gestión pública, delitos contra la administración pública. En el tema empresarial, delitos económicos y empresariales, incluyendo hoy el tema, ¿no?, apasionante de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no?, del societa del inquérem potens, ¿no? Y en el ámbito civil, bueno, pues las apropiaciones ilícitas, ¿no?, las estafas, fraude en la administración, etc. Entonces, el mundo penal hoy está en constante evolución, en constante desarrollo, ¿no? Y bueno, en buena hora, ¿no?, a los que nos apasiona, ¿no?, el estudio y ejercer el propio derecho penal, ¿no?, en la práctica, ¿no? Ok, doctor. De acuerdo a su criterio, ¿considera que existe un límite entre el derecho penal y el derecho procesal penal? Más que un límite, Rodrigo, la verdad, yo creo que se debe complementar, ¿no? Y ya hay estudios, ¿no?, del profesor Ragués y Vallés, donde nos hablan del sistema unitario, ¿no? Explicar una institución penal equivale de todas maneras a trabajar estudios de derecho procesal penal. Me explico, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Si bien para hablar de autoría y de participación, que es una forma o son formas de establecer la intervención delictiva y el momento culminante, podríamos decir, que establecen quién es autor o quién es partícipe como interviniente en un delito, es la sentencia, que es el momento final, sentencia firme. Sin embargo, eso no quiere decir de que ese sea el único y exclusivo momento donde podemos hablar de autoría y participación, porque viendo al nuevo Código Procesal Penal, a un imputado que le atribuyan un delito a través de una disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, ese señor le vamos a imputar un hecho, pero también le debemos imputar un delito. Y cuando hablamos de un delito, ¿en qué calidad? ¿De autor o de partícipe? Si es autor directo, mediato o autor. Y si es partícipe, un instigador, un cómplice primario o un cómplice secundario. En tanto le imputen un delito doloso. Exacto. Porque si es culposo, solamente hay autoría. ¿No es cierto? Entonces, esos conceptos deben manejarse no solamente en el momento culminante de una sentencia que te defina que eres culpable, sino también en el momento, desde el momento en que el cual te atribuyen un delito, en el momento del proceso, en este caso en una disposición. Agrego otro ejemplo, ¿no? El imputado no solamente se defiende de un hecho, se defiende de un delito. Me imputan cohecho. Conozco de un caso, cohecho. Y yo le pregunto al fiscal, ¿activo o pasivo? Porque hay activo y hay pasivo, cohecho. Pero también hay propio e impropio. Pero también hay antecedente y consecuente. También hay por acción y omisión. También hay genérico y específico. No, son leguleyadas por Dios, ¿no? Una persona tiene que saber los cargos, y cuando tiene que saber los cargos, estamos hablando de una institución procesal, para que pueda ejercer su defensa. Pero tiene que motivarle. ¿Cómo lo va a motivar? Con las categorías penales. ¿Qué cosa es? Un cohecho activo, correcto. Propio, muy bien. Antecedente, muy bien. Específico, omisivo, lo que quiera. Pero tienes que decirlo para que el imputado pueda ejercer su defensa. Entonces, hay momentos donde tú no puedes desligar el derecho penal y el derecho procesal penal. Vas a una audiencia, y en esa audiencia
tú no vas a decir, no, la audiencia, como la audiencia es procesal, solamente vamos a hablar de procesal. Una audiencia de excepción de improcedencia de la acción, por ejemplo, que es una audiencia que regulada en el nuevo Código Procesal Penal, se discuten temas penales. Puedo yo deducir una excepción de improcedencia de la acción diciendo que el hecho no es delito, que hay una causa de justificación, que no hay un elemento objetivo del tipo, o que no hay un elemento subjetivo. Por ejemplo, ¿no?, el desconocimiento y la edad de la víctima en un tema de error de tipo puede conllevar a que se dicte un auto de sobreseimiento en un tema de violación, por ejemplo, ¿no? Parecía de 15 o 16, pero en realidad tenía 13, pero el sujeto activo no conocía. Ese es un tema penal, pero resuelto en un tema procesal, totalmente vinculado. Yo considero que no se puede soslayar o no se puede diferenciar los estudios de derecho penal y derecho procesal penal. Más bien yo considero que se deben complementar, ¿no? Bueno, doctor, pasando ya al tema de fondo, ¿no?, que es la entrevista, que el tema es la condena y el absuelto. Para usted, la condena y el absuelto afecta la garantía de la doble instancia, ya que eso está establecido en el artículo 139, inciso 6 de la Constitución. Primero, gracias, Rodrigo. Específicamente el tema de la condena y el absuelto tiene tres problemas, se podría decir, uno más que otro. Recordando que es una institución que recién lo regula el nuevo Código Procesal Penal, ya que el antiguo Código de Procedimientos Penales, en su artículo 301, segundo párrafo, lo más grave, lo más gravoso, lo más perjudicial que le podía ocurrir al absuelto en segunda instancia es que se anule la absolución y ordenen un nuevo juicio, ¿no? Lo más gravoso, lo más perjudicial. Sin embargo, el nuevo Código Procesal Penal, en su artículo 419, inciso 2, y el artículo 425, inciso 3, literal B, si bien el órgano judicial de segunda instancia puede también anular la absolución y ordenar un nuevo juicio, la potestad o la competencia nulificante del órgano superior ad quem se mantiene. Sin embargo, hoy se le ha agregado la facultad de que el órgano judicial de segunda instancia puede revocar la absolución y, reformándola, condenar, ¿no? Es decir, la condena recién existe en segunda instancia. Creo que el problema de fondo no va al tema de que si es posible a quien es absuelto en primera instancia, el Ministerio Público, si puede o no puede apelar. Ya la Corte Interamericana, por lo menos en el caso Mohamed versus Argentina, permite de que se pueda impugnar la absolución y que esto genere una segunda instancia, no hay problema, y que además la segunda instancia pueda revocar la absolución y condenar en segunda instancia, porque si hay un común denominador entre el Código de Procedimientos Penales y el nuevo Código Procesal Penal, si hay un punto en común, es de que ambas permiten impugnar la absolución. Ambas permiten impugnar. La gran diferencia es que el antiguo código no puede revocarse la absolución, el nuevo código se puede revocar la absolución por una condena, pero ambas permiten impugnar la absolución, ambas. El Ministerio Público puede impugnar la absolución. Si no, el problema viene cuando condenan en segunda instancia a quien ha sido absuelto. El tema relevante es, por ejemplo, si a mí me condenan en primera instancia, yo podría impugnar vía recurso de apelación, que es un recurso ordinario, para llegar a segunda instancia. Pero en cambio el señor que recién y por primera vez lo condenan en segunda instancia, no tiene un derecho o no puede cuestionar su condena recién que surge en segunda instancia vía un recurso amplio, vía un recurso ordinario, vía un recurso eficaz. De acuerdo al ordenamiento jurídico del nuevo Código Procesal Penal, lo que podría ser eventualmente, digo, aquí lo subrayo, eventualmente el condenado en segunda instancia es un recurso de casación. Ahí viene el problema. Porque quien es condenado en primera instancia puede apelar, puede impugnar a través de un recurso ordinario. Pero el condenado en segunda instancia
que puede impugnar, pero no puede impugnar a través de un recurso ordinario, que es la apelación, sino que puede impugnar a través de un recurso extraordinario, que es la casación. Ahí está el problema. Particularmente considero de que esto afecta derecho fundamental a la doble instancia del condenado recién en segunda instancia, pero propiamente le afecta el derecho fundamental a la doble conformidad, a la doble conformidad judicial de la condena. Porque si en todo caso, que yo puedo ser muy responsable de un delito, pero si la condena recién surge en segunda instancia, yo debo tener el derecho a que mi condena sea revisada ampliamente por un órgano judicial ad quem, ¿no? Y que en todo caso, si el órgano judicial ad quem, que tiene que revisar en un sentido amplio, no solamente el tema formal o de derecho, tiene que ver o apreciar el tema de hecho, y también tiene que apreciar el tema probatorio. Eso nos permite una apelación, un recurso ordinario, eso no nos permite la casación, lamentablemente. Entonces, centrando el tema, creo que el debate no está en función a si se puede o no se puede apelar la absolución, o si la absolución se puede revocar por una condena. El tema es, ya estando condenado, la del derecho a que puede impugnar vía un recurso ordinario, un recurso amplio, un recurso eficaz, que la casación no te la da, lamentablemente. Ok, doctor. Continuando en la misma línea, de acuerdo al Código Procesal Penal del 2004, ¿cuáles son las exigencias que debe cumplir la condena del absuelto en el tema de las exigencias probatorias? Claro, yendo al tema segundo, ¿no? De que sí, el nuevo Código Procesal Penal permite revocar una absolución y reformándola, condenar en segunda instancia, sí. Lo que pasa, si queremos centrar el debate, ¿por qué en el nuevo Código Procesal Penal se permite condenar en segunda instancia y por qué en el antiguo no se permite, ¿no? Y ahí está la respuesta a la pregunta que me formula Rodrigo, en el sentido de que antes en el Código de Procedimientos Penales no se permite la inmediación, centrando el tema, no se permite la actuación probatoria, no hay actuación de prueba. En cambio, en el nuevo Código Procesal Penal, en segunda instancia, sí se permite una actuación de la prueba, limitado, centrado, pero en algo hay un avance. ¿Por qué? Porque, por dar algunos ejemplos, ¿no? El nuevo Código Procesal Penal permite en sede de segunda instancia de que los mismos testigos o agraviados que ya fueron examinados o contraexaminados en el juicio oral de primera instancia, esos mismos testigos ya agraviados también pueden ser examinados, contraexaminados en sede de segunda instancia, ¿no? Y ahí viene el tema, ¿no? Hay un juicio en primera instancia, pero también hay un juicio en segunda instancia. Seguro, limitado, reducido, porque aparte de estos testigos agraviados que ya declararon o ya fueron examinados en el juicio de primera instancia, podrían también ser examinados en el juicio de segunda instancia. El artículo 422 del nuevo Código Procesal Penal permite que antes de la audiencia del juicio de segunda instancia las partes puedan ofrecer pruebas, pero tiene algunos límites, ¿no? Dice, puede ofrecer nueva prueba, la prueba sobreviniente, ¿no? La prueba que recién se conozca, porque la idea central es de que si las partes, Ministerio Público, actor civil, tercero civil, la persona jurídica o el imputado de su defensa, la idea es de que puedan ofrecer prueba en la etapa intermedia, en lo normal, ¿no? También podrían ofrecer en instalación de la audiencia por prueba sobreviniente o la prueba que injustamente no fue aceptada, ¿no? Sin embargo, el nuevo Código Procesal Penal permite de que las partes puedan ofrecer nueva prueba cuando es una prueba sobreviniente, ¿no? de conocimiento nuevo. Ese es uno. Otro fundamento por el cual se permite que se actúe prueba en segunda instancia, en tanto se la ofrezca, es la prueba que, si bien fue ofrecida en primera instancia, de repente ante el juez de la investigación preparatoria en etapa intermedia,
o en instalación de la audiencia ante el juez penal unipersonal o colegiado del juzgamiento, ¿no? Es aquella prueba que, si bien fue ofrecida en primera instancia, pero no fue admitida. Entonces es una forma de insistir. Como no me permitieron en primera instancia, lo insisto en segunda. Ofrezco un testigo, no me lo admite, lo ofrezco al testigo en segunda instancia para que lo admite. Y la tercera posibilidad es de que haya ofrecido un material probatorio, se me lo haya admitido, pero no se haya actuado por un factor ajeno a mi voluntad, ¿no? Porque de repente ofrecí un testigo, me admitieron al testigo, pero el testigo no fue porque de repente estuvo una enfermedad, tuvo que irse del país por un motivo familiar, una premura, ¿no? Entonces, si bien en sede de segunda instancia, los mismos testigos y agraviados que ya declararon en sede de primera instancia podrían ser examinados para poder crear mayor inmediación a la Sala Penal Superior o Sala Penal de Apelaciones, también se puede ofrecer, como estamos hablando, la nueva prueba, la prueba que ya fue ofrecida pero no fue admitida, o la prueba que fue ofrecida, fue admitida, pero no fue actuada por factores extraños, distintos a la voluntad de quien ofreció. Entonces, eso le da inmediación a la prueba que se pueda actuar en segunda instancia, para que pueda permitir en alguna medida que la Sala Penal Superior pueda tener un mayor juicio de valor para que pueda condenar en segunda instancia. Bueno, eso es lo que está regulado, ¿no? Yo tengo mi discrepancia con respecto a que si, a pesar que la ley dice eso, se pueda o no se pueda condenar, ¿no? Ok, doctor. Continuando, doctor, ¿usted considera que en la figura de la condena del absuelto podríamos hacer mención a la reformatio in pei? Ahí yo considero que no. Ahí sí quiero ser categórico y en el libro que he publicado doy mi posición. Sé del juez supremo, el doctor Salas Arenas, que él vincula el tema de la condena del absuelto con el tema de la reformatio in peius, con el principio de la interdicción de la reformatio in peius, o peyorativa. Yo tengo, no lo vinculo para nada, ¿no? Porque si consideramos que aplicar condena del absuelto, o sea, condenar en segunda instancia a quien ha sido absuelto en primera instancia, sería una manifestación de reforma en peor. O sea, es reformar en peor, pero no en base a una prohibición de la reforma en peor. ¿Por qué? Me explico. Porque si fuera así, entonces no se permitiría tampoco en el nuevo Código Procesal Penal. Cuando hablamos del principio de la no reformatio in peius o de la no reforma en peor, estamos sustentando que el imputado ya fue condenado. Y como fue condenado, el imputado, que podría estar de acuerdo con su condena, porque la considera reducida y para él beneficiosa, entonces el Ministerio Público impugna para que el superior le aumente la pena, por ejemplo, que está justificado ahí. Cosa distinta sería de que si a mí me condenan y el imputado impugna vía recurso de apelación, solo él, y el superior aumenta la pena, ahí sí sería una violación del principio de la no reforma en peor. Pero cuando hablamos de condena del absuelto, estamos hablando de un absuelto. Estamos hablando de alguien que no le han impuesto ninguna pena, salvo el supuesto, ¿no?, que el artículo 2, inciso 3, permite de que a un imputado absuelto le pueden imponer reparación civil. El nuevo código permite eso, es otra cosa. Pero si a mí me han absuelto, el Ministerio Público puede impugnar y la Sala Penal Superior, en principio, al revocar y reformándola, toma posición, pero yo considero que eso no es violar el principio de la no reforma en peor. Eso va más allá. ¿En qué sentido? En el sentido de que antes no se podía revocar porque no había inmediación, y hoy se puede revocar porque en alguna medida, limitadamente, hay una especie
de inmediación por la actuación de la prueba. No cualquier prueba, no lo que le dé la gana a las partes, no todo lo que ofrezca va a ser admitido. Hay unos lineamientos que en tu anterior pregunta lo contesté, ¿no? Pero no, yo no vinculo para nada el tema de la reformatio imperius con el tema de la condena y el absuelto. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Mohamed versus Argentina, no ha ido a ese tema, ¿no? Ha ido justamente al tema de qué le damos ahora al condenado cuando recién existe este perjuicio en sede de segunda instancia, ¿no? Ok, doctor. Podríamos decir, o no, a su criterio, ¿qué recurso se podría presentar en la condena del absuelto? ¿Podríamos hablar de la casación o recurso de apelación? ¿Cuáles son los recursos más extensos? Podríamos dividir el tema, ¿no?, en el eje lata y el eje ferenda. El eje lata, lo que está ahorita, y el eje ferenda, la propuesta, ¿no? Acabo de hacer una mención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Oscar Alberto Mohamed versus Argentina, una sentencia del 22 de noviembre del 2012, ¿no? Publicado en su página web el 13 de diciembre del 2012, es una sentencia de que de todas maneras el juez y el fiscal nacional deben tener en cuenta, si la sentencia de la Corte haya sido contra el Estado argentino por temas de control de convencionalidad, ¿no?, por temas de control de convencionalidad, vinculan al Estado peruano, ¿no?, a sus jueces y a sus fiscales, ¿no? Entonces, del eje lata, o sea, lo que hoy está, de acuerdo a lo que vemos, quien es condenado en segunda instancia podría eventualmente, repito, podría eventualmente interponer recurso de casación. No apelación, no existe la apelación. Eventualmente, aquí subrayo eventualmente, ¿no? Eventualmente, ¿por qué? Porque no porque interponga la casación lo van a admitir. Recuérdese que la casación tiene 3 filtros de admisibilidad. Tiene un filtro de admisibilidad ante la Sala Penal Superior, que es la sala que recibe la casación, ¿no?, la sala que condenó, y la sala que recibe la casación tiene que admitirlo, o no. Primer filtro, lo admite, se eleva la casación a la Corte Suprema, la sala penal, en este caso la sala penal permanente de la Corte Suprema, va a hacer un segundo filtro de admisibilidad, va a emitir un auto que si declara bien concedido el recurso de casación. Si declara bien concedido el recurso de casación, pasamos al tercer filtro, que sería ya la audiencia en sí, que exige la presencia del impugnante, de quien presentó el recurso de casación. Entonces, hay varias formalidades, ¿no? Hay varias formalidades. Entonces, cuando hace un rato dije, eventualmente podría interponer y que se le admite el recurso de casación, no siempre se lo va a admitir, porque de acuerdo al artículo 427 y 429 del nuevo Código Procesal Penal, en sentido general podemos hablar de 2 tipos de casación. Hay una casación clásica o común y hay una casación excepcional. La casación clásica te impone algunas vallas, como por ejemplo que la pena mínima del delito en materia de imputación tiene que superar los 6 años de pena privativa de la libertad. Por ejemplo, por dar un ejemplo, en primera instancia me absuelven por el delito de omisión a la asistencia familiar, y en segunda instancia me revocan y me condenan por el delito de omisión a la asistencia familiar. Ese delito, la pena máxima es 3 años, la pena mínima son 2 días. O sea, como casación clásica no procedería. O sea, no procede la apelación porque no existe, ni procedería la casación porque la casación clásica exige un requisito, en este caso de la pena. Cuando el delito, materia de imputación, la pena mínima tiene que ser mayor a 6 años de pena privativa de libertad. En ese caso no procedería la casación. ¿Qué procedería? Tenemos que ir a la otra casación. ¿Cuál? La casación excepcional. No confundir casación excepcional con casación extraordinaria, ¿no? La casación por su naturaleza es extraordinaria. Es extraordinaria. Pero
la casación excepcional le impone al impugnante esa fundamentación de que yo, a pesar de que en este caso el delito no cumple esos requisitos para poder impugnar vía casación, interpongo recurso de casación excepcional con el fin de que se pueda crear doctrina jurisprudencial, ¿no? Claro, la casación va a otros fines, ¿no? Recordemos la función nomofiláctica. La casación busca la función nomofiláctica, que es la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo o de la norma objetiva, sea esta sustantiva o procesal, que no son los mismos fines que una apelación. Ahí va la disparidad, ¿no? Pero del eje ferenda de propuesta legislativa, ¿no?, deberíamos reformar nuestro nuevo Código Procesal Penal y en estos casos, donde se condene en segunda instancia, darle la posibilidad de que pueda interponer un recurso ordinario, un recurso amplio. Llamémosle apelación, llamémosle recurso eficaz, llamémosle recurso ordinario o amplio. El tema es que no puede ser un recurso limitado, taxativo, ¿no? Como es la casación. Actualmente está regulado la condena del absuelto, pero siguiendo a lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un tema similar ha condenado al Estado argentino, y para prevenir futuras sanciones al Estado peruano que le establezcan una responsabilidad internacional, y a decir verdad, ¿no?, para no aumentar las estadísticas en la jurisprudencia de la Corte del Perú, ¿no? Por más que esté regulado hoy por hoy en el Perú, esa institución no se debe aplicar. ¿Por qué no se debería aplicar? Para prevenir futuras sanciones. ¿Cuándo? Internacionales, me refiero. ¿Cuándo ya se debería aplicar? En todo caso, cuando se reforme el nuevo Código Procesal Penal y se le permita al condenado impugnar vía apelación, y que esta apelación sea materia de conocimiento, de repente por otra sala penal superior, o de repente, y esa es mi posición, que sea materia de conocimiento por una sala penal de la Corte Suprema, que en este caso excepcional debe conocer, pero vía recurso de apelación, vía un recurso ordinario, no casación, no un tema limitado, taxativo, ¿no? Veamos el artículo 429 del nuevo Código Procesal Penal. Quien interponga casación debe limitarse a las causales o motivos de agravio. Yo no puedo impugnar lo que yo quiera. Yo debo impugnar indebida aplicación de la ley procesal, indebida interpretación de la ley procesal, o indebida aplicación o interpretación de la ley sustantiva, ¿no? Entonces, yendo un poco más a la respuesta, Rodrigo, hoy está regulado la condena del absuelto, y hoy te permite, entre comillas, impugnarla vía casación. Mañana, ¿cómo debería ser? Debería impugnarse vía apelación. Pero para evitar sanciones hoy, esa posibilidad de condena del absuelto debe no aplicarse, porque ya tenemos una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordando, el Tribunal Constitucional en algunas sentencias ha recordado de que los jueces deben, por control de convencionalidad, deben tener en cuenta las sentencias de la Corte, sus sentencias de fondo, hacia el Estado demandado, no sea el Perú, para prevenir, para evitar futuras sanciones. Que al final una sanción al Estado peruano es una sanción a todos los peruanos sin excepción, no solamente a los jueces. Ok, doctor. De acuerdo a lo que usted ha mencionado, ¿usted considera que la condena de absuelto limita el derecho al recurso del impugnado? Sí, sin lugar a dudas. Como hoy está regulado, limita su derecho fundamental al recurso y propiamente a la conformidad judicial. Vamos a un aspecto práctico. Si a mí me condenan en primera instancia, yo puedo impugnar vía apelación. Y puedo impugnar vía apelación y en segunda instancia
que va a haber una audiencia de juzgamiento, limitada, pero hay una audiencia de juzgamiento, pueden desfilar los mismos testigos y agraviados que ya declararon. Y en todo caso se puede ofrecer material probatorio nuevo, aquella prueba que no me la admitieron o aquella prueba que no se actuó. Correcto, pero tengo esa posibilidad por lo menos. En cambio, cuando me condenan en segunda instancia y yo interponga casación, ¿acaso cuando me citen a la audiencia de casación, en la audiencia de casación van a desfilar testigos y agraviados? ¿Se va a poder actuar material probatorio nuevo, que no me lo admitieron o que no se actuó? No, ahí está. Algunos dicen, el principio de igualdad, así como a ti te han condenado en primera instancia y te pueden absolver en segunda instancia, por principio de igualdad también puede ser al revés. ¿Cómo al revés? Te absuelven en primera y te condenan en segunda. Correcto. Pero la afectación del principio de igualdad incide aquí en que quien fue condenado en primera instancia puede apelar. Quien fue condenado en segunda instancia por primera vez y recién no puede apelar. El condenado en primera instancia va a tener un juicio de apelación. El condenado en segunda instancia por primera vez no tiene juicio de apelación. Entonces, ahí viene la limitación. ¿Por qué solamente hablar de una apelación de aquel que ha sido condenado en primera instancia? El que ha sido condenado en segunda instancia también tiene derecho a que tenga una revisión amplia que lo puede dar una apelación. El tema de la apelación, permítame aquí incidir, la apelación puede cambiar de nombre. Llámale apelación, llámale recurso ordinario, recurso amplio, recurso eficaz, recurso extensivo, llámale de cualquier manera. El nombre puede cambiar. El tema es que no puede estar limitado a causales o motivos específicos, como es la casación en el artículo 429, ¿no?, del nuevo Código Procesal Penal. Ok, doctor. Entonces, ¿qué propuestas de reforma haría usted respecto a la regulación de los medios impugnatorios en el Código Procesal Penal? En primer lugar, la propuesta de hoy es no aplicar condena en el absuelto. La propuesta de hoy, ahorita. Y eso, siguiendo la línea, ¿no?, de algunos jueces penales superiores en Trujillo, ¿no?, que he podido observar, de que a pesar de que podrían condenar, no condenan. ¿Qué es lo que hacen? Dan una respuesta de lo que establece el antiguo Código de Procedimientos Penales. No, pero eso es regresar al pasado. Preferible regresar al pasado antes de que, entre comillas, avancemos y sea un motivo para que la Corte Interamericana aumente las estadísticas y jurisprudencia sancionando al Perú. Es mejor eso. Y yo tengo entendido que ahorita hay por lo menos, he visto un caso donde en Huaura, en el año 2009, condenaron a un absuelto en sede de segunda instancia, y hay un caso que está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde la comisión estaba en calificación en este caso, esperando qué decía la Corte en el caso Mohamed. Como ya la Corte ha condenado a Argentina en el caso Mohamed, ya tiene un elemento más, un elemento de convicción en este caso, para que la comisión tome un caso y impute algún tipo de responsabilidad contra el Perú. Entonces yo propongo de que, como estamos ahorita, como está regulado, en la actualidad no se aplique la condena del absuelto. Que en todo caso, si la Sala Penal Superior encuentra algún fundamento de nulidad absoluta o algún fundamento de nulidad esencial del artículo 150 del nuevo Código Procesal Penal, anule la sentencia y ordene un nuevo juicio, pero no condenar. Ya bueno, si queremos condenar, reformemos el nuevo Código Procesal Penal y le demos el derecho a que pueda impugnar vía apelación. Esa es la propuesta, ¿no?, de hoy y de mañana. Ok, doctor. ¿Qué opina usted respecto a la implementación del nuevo Código Procesal Penal en nuestro país? Que bueno, ahorita se ha el tiempo más todavía. Sí. En primer lugar, yo tengo que
felicitar, ¿no? La forma, cómo se está llevando el tema de la implementación, la entrada en vigencia en una forma escalonada, progresiva, en primer orden, ¿no? Es una obra humana, como toda obra humana es perfectible, como toda obra humana no solamente en el papel, sino en la forma como lo puedan interpretar, como lo puedan aplicar los jueces y fiscales, los defensores públicos, los abogados de a pie, los abogados que ejercemos la profesión. Hay un tema virtuoso que sí se puede rescatar bastante, ¿no? El tema de la celeridad procesal, ¿no? El tema de la celeridad procesal. Casos complejos, casos de repente de varios imputados, de varios delitos, antes conllevaban hasta la prescripción. Creo que con la prescripción, con el nuevo Código Procesal Penal, que en su momento va a entrar en desuso, por los mecanismos justamente que tiene el nuevo Código, ¿no? El control del plazo, ¿no? Controles de plazo en las diligencias preliminares, control de plazo en la investigación preparatoria formalizada, en fin. Creo que el tema virtuoso va por el tema de la celeridad procesal y también a través de los mecanismos de simplificación procesal, ¿no? Como la terminación anticipada, el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios, etc. Sí, tiene ahí algunos temas discutibles, como el tema que estamos conversando, el tema de la condena del absuelto, algunos a favor, otros en contra, ¿no? Pero sin embargo yo veo un tema beneficioso para la justicia nacional. Pero lo que yo sí busco, quiero aquí dar mi posición, es de que el nuevo Código Procesal Penal no solamente es el nuevo código. Es decir, el cambio de un sistema no se agota con la entrada en vigencia de un papel, ¿no? Porque el papel se puede mojar y lo mandamos al tacho. No. El cambio de un sistema equivale también, ¿no?, al compromiso de todas las instituciones, ¿no? De los defensores públicos, de los abogados en ejercicio, de los señores fiscales, de los señores jueces, ¿no? Aparte del compromiso del Poder Ejecutivo, ¿no?, en poder dar el presupuesto que necesita, porque este cambio no solamente es literal, sino es un cambio práctico, ¿no?, en la realidad. Pero aparte, considero de que, y ahí mantengo alguna discrepancia con algunos amigos docentes, en el cual simplifican o abrevian el tema procesal al estudio solamente del nuevo Código Procesal Penal. No debemos olvidar, y ahí fue hace poco una de tus preguntas, las instituciones del derecho penal, la teoría del delito. Porque sin delito no hay caso. No, que se probó que debe. ¿Y de cuándo acá las deudas son delitos? No, es que se probó que murió. Sí, ¿y de cuándo acá una muerte siempre es homicidio? Se probó que lo mató. ¿Y de cuándo acá todo comportamiento dirigido a matar es homicidio? ¿Dónde está la legítima defensa? O sea, hay instituciones penales como la teoría del delito que no debemos soslayar. Hay algunos que dicen aquí solamente es procesal, práctico y nada más. No. ¿Cómo avanzamos de diligencias preliminares a una investigación formalizada? Imputando un delito, utilizando categorías penales, consumación, agotamiento, tentativa, actos preparatorios, manejar eso. Autoría y participación, conforme se habló hace un rato, ¿no? No debemos soslayar el tema penal. Yo creo que tan importante es la capacitación procesal como la capacitación penal. Ni uno más, ni uno menos. En la misma jerarquía. Esto sin perjuicio, ¿no?, de que hoy hay que estar en constante capacitación por el tema hoy que la Corte Suprema viene produciendo bastante pronunciamientos, discutibles seguramente. Discutibles, pero interesantes, ¿no? La Corte Suprema hoy, ¿qué dicta o qué emite? Acuerdos plenarios, sentencias casatorias, circulares, directivas, en fin, y precedentemente existieron sentencias plenarias, precedentes vinculantes.
a lo que se agrega a lo que dice el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana, ¿no? Considero de que ese es el reto que hoy debe tener el abogado penalista, quien se compromete al nuevo sistema, ¿no? Al nuevo sistema. Antes se decía también, en el Perú hay muchos penalistas. Hoy podemos decir lo mismo. ¿No? Hay un cambio, ¿no? Pero es un reto para los abogados jóvenes, ¿no? Para los abogados que recién se inician, para los estudiantes de Derecho, ¿no? Comprometerse con este nuevo sistema y seguir para adelante, ¿no? Ok, doctor, ya para finalizar la entrevista, de acuerdo a la entrada en vigencia del nuevo código, ¿qué desafíos trae consigo para los nuevos abogados jóvenes o los abogados que ya, digamos, están en proceso de... Desafíos para el abogado joven, para el abogado de hoy, del mañana y también del pasado, ¿no? Es para todos. Sí, o sea, acá nadie se puede excluir, o el sistema te excluye también, ¿eh? También te puede excluir el sistema, ¿no? Si no estás preparado. El gran desafío, conforme ya lo venimos respondiendo, es la permanente y constante capacitación, ¿no? Capacitación teórica y práctica, ¿no? A veces se puede conocer mucho, pero tiene 5 minutos para poder alegar, directo al grano. A veces no, porque tiene 5 minutos, tiene los 5 minutos. A veces tiene 5 minutos y si en 2 minutos no hablas lo pertinente, también estás más gastando. O sea, 5 minutos, ¿qué poco tiempo? No, en tanto sea pertinente. Porque si es pertinente, va a seguir, ¿no? Y pues eso se ve, por ejemplo, constantemente en la Corte Suprema, ¿no? En las vistas de la causa, ¿no? En los informes orales, ¿no? Donde uno tiene que ir al punto, ¿no? Al grano, ¿no? Sin soslayar instituciones penales, categorías importantes, pero ir al tema de fondo, al tema central. Atacar de lleno o de inicio el punto por el cual sea tu teoría del caso, ¿no? O seas fiscal para condenar o seas abogado para absolver o para que atenúen la responsabilidad, ¿no? El gran reto, reitero, del abogado de hoy, que incluye a los estudiantes, que incluye a los abogados que recién se inician y que incluye también a los abogados ya mayores, ¿no? El abogado de hoy tiene que estar en constante capacitación teórica y práctica, ¿no? Teórica. Esto sin perjuicio, ¿no? De siempre comprometerse a un caso que pueda resolverse, ¿no? Porque uno tampoco puede asumir o proyectarse a resoluciones o a conclusiones que no van a ser, ¿no? Sino en función a ello, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias por su tiempo. El equipo de Alerta Informativa le agradece la oportunidad que nos ha brindado para poder realizar la entrevista y eso ya. Bueno, yo la verdad agradezco a Alerta Informativa, para mí es un honor haber estado con ustedes, Rodrigo, esta mañana, que me llamaron, me dijeron para ser parte de esta entrevista. Yo en realidad lo recibí muy alegremente, ¿no? Y de verdad a sus órdenes, cuando ustedes quieran, cuando ustedes deseen para una próxima entrevista, yo encantado para recibirlos aquí en la oficina. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo, ¿eh? Muy amable, ¿eh?